El ajedrez es uno de los juegos más antiguos y mejor valorados en el mundo. Es un emocionante juego de estrategia y planificación, por lo que es considerado un símbolo de inteligencia. Sin embargo, el ajedrez es fácil de aprender y cualquiera puede disfrutarlo sea cual sea su nivel. El ajedrez se juega en un tablero de 8×8 con 64 casillas y 32 piezas, y la partida gira en torno a dar mate al rey. Cuando se da jaque mate, algo que explicaremos más adelante, la partida finaliza. Así que vamos a comenzar. Conozcamos al rey. A pesar de que el rey es la pieza más importante, no es la más poderosa. El rey solo mueve una casilla cada jugada en cualquier dirección. Esta es una jugada de rey. Esta es otra. Y esta sería otra. En ajedrez cada jugador cuenta con el mismo número de piezas. Tienes un rey y tu rival también. Cada jugador debe realizar un movimiento en su turno de juego hasta que la partida acaba. Es tu turno para practicar el movimiento del rey. El rey es la pieza más importante en ajedrez, pero la dama es, con diferencia, la más poderosa. Como el rey, la dama puede mover en todas las direcciones, hacia arriba, abajo, a un lado y al otro, en diagonal, pero a diferencia del rey, puede desplazarse tantas casillas como quiera. Lo único que no puede hacer es saltar sobre otras piezas. Veamos algunos movimientos de la dama. En esta posición la dama podría desplazarse por la diagonal, moverse al otro lado del tablero, podría ahora bajar hasta aquí o podría realizar algunas jugadas más cortas. Por ejemplo, aquí, aquí y aquí vemos otro movimiento. Ya hemos mencionado antes que la dama no puede saltar sobre otras piezas. En esta posición vamos a ver cómo debería la dama llegar a esta casilla. El rey se interpone en el camino de la dama. Así que la dama tendría que mover a otra casilla primero y solamente en el siguiente turno la dama podría mover aquí. Ahora que has aprendido el movimiento de la dama, es tu turno para practicar. La torre es la segunda pieza más poderosa después de la dama. Puede mover hacia arriba, abajo, a un lado o al otro, tantas casillas como quiera, siempre en línea recta. Como otras piezas que hemos visto, la torre no puede saltar sobre otras piezas. Vamos a ver algunos movimientos con la torre. En esta posición la torre podría mover hacia arriba, podría ir a la esquina, bajar hacia la otra esquina, atravesar el tablero así o podría hacer otros movimientos más cortos, por ejemplo aquí o aquí. Ahora que has aprendido cómo mueve la torre, es tu turno para practicar. El alfil es una de las piezas más interesantes del ajedrez, ya que puede mover tantas casillas como quiera, pero siempre en diagonal. El alfil, del mismo modo que otras piezas que hemos comentado, no puede saltar sobre otras piezas. Esto significa que siempre se moverá por casillas del mismo color durante toda la partida. En ajedrez tienes dos alfiles. Este sería el alfil de casillas blancas, ya que solo puede moverse en casillas de ese color. Este sería el otro alfil, que se desplaza por casillas oscuras. Se mueve exactamente igual que el otro, pero solamente por las diagonales de casillas oscuras. Una vez que conoces a los alfiles, vamos a ver algunos de sus movimientos. Con esta jugada el alfil se sitúa en la gran diagonal de casillas oscuras. Hagamos lo mismo con el de casillas blancas. Por muchas jugadas que hagamos con los alfiles, nunca se encontrarán o bloquearán, ya que cada uno se mueve por diagonales de diferente color. Así que hacen un buen equipo. Ahora que has aprendido cómo mueve el alfil, es tu turno para practicar. El caballo es, seguramente, la pieza más divertida del ajedrez. Es la única que no mueve en línea recta, sino en forma de L. La otra cuestión interesante sobre el caballo es que es la única pieza capaz de saltar sobre otras. Lo hace así. Se necesita un poco de práctica para aprender exactamente cómo mueve el caballo. Dos casillas en una dirección y otra hacia un lado. De este modo. Aquí puedes ver iluminadas todas las casillas a las que puede mover el caballo. Se mueve siguiendo siempre el mismo patrón. A este lado así, al otro lado, hacia arriba o hacia abajo.
El caballo mueve de una casilla blanca a una oscura y en su siguiente movimiento lo hará de una casilla oscura a una blanca. Siempre cambia el color de la casilla a la que mueve en cada turno. Ahora que has aprendido cómo mueve el caballo, es tu turno para practicar. El peón aparenta ser la más humilde de las piezas, pero en realidad es una de las más poderosas. Cuando trabajan en equipo, los peones son el alma del ajedrez. Los peones tienen algunas reglas extrañas, así que asegúrate de prestar atención. Los peones solo pueden mover hacia adelante y solo avanzan una casilla por jugada. Sin embargo, si están en su casilla de inicio, pueden elegir dar 2 pasos de golpe si nadie los bloquea, puesto que los peones no pueden saltar sobre otras piezas. Pero atención, los peones eligen entre dar un paso o 2 solo si están en su casilla de inicio. En el resto de jugadas solo podrán avanzar una casilla por turno. El peón es, además, la única pieza del ajedrez que no puede mover hacia atrás. Y otra cuestión que resulta extraña es que, a pesar de que avanzan en línea recta, capturan en diagonal, y solo capturan con un paso adelante en diagonal incluso si es su primer movimiento. Explicaremos las capturas en una de las lecciones siguientes. Veamos algunas jugadas con el peón. En esta posición decidimos avanzar el peón 2 casillas hacia adelante. Las negras, por otro lado, solo avanzan un paso su peón. Recuerda, aunque puedas dar 2 pasos al peón en su primer movimiento, no estás forzado a hacerlo. Ahora las blancas avanzan su peón y los peones quedan bloqueados y no pueden mover. En esta posición, ¿cuántos peones pueden mover? Si has dicho 1, estás en lo cierto. Date cuenta de que este peón está bloqueado por el peón negro que tiene delante. Recuerda, los peones no mueven hacia atrás. Las blancas tienen la opción de avanzar este peón un paso. Date cuenta de que no puede avanzar 2 pasos porque el peón negro lo bloquea. Recuerda, el peón es la única pieza que no puede moverse hacia atrás. Entonces, ¿qué ocurre cuando llega al otro lado del tablero? Puede promocionar. Debes cambiar tu peón por otra pieza. Puede ser un caballo, un alfil, una torre o la poderosa dama. No puede permanecer como peón ni convertirse en rey. Y no tiene que ser una de las piezas que ya han sido capturadas durante la partida. Cada peón tiene la capacidad de convertirse en una dama. Puedes promocionar dama y tener otra en el tablero, lo que resulta increíblemente poderoso. Ahora vamos a practicar cómo promocionar los peones. Ahora que sabes cómo mueven las piezas de ajedrez, ha llegado el momento de preparar la partida. Antes de colocar las piezas, comprueba que has colocado el tablero con una casilla blanca en la esquina derecha. Recuerda que cada bando tiene una casilla blanca a su derecha. La manera más sencilla de colocar las piezas consiste en comenzar situando los peones en la segunda fila de cada bando. Llamamos fila al conjunto horizontal de casillas. Pongamos todos los peones blancos a un lado del tablero y los negros al otro lado. Ahora pongamos las torres en las esquinas. Situamos los caballos a continuación de las torres. Pronto aprenderás que los caballos se sitúan en las columnas B y G. Una columna es el conjunto vertical de casillas. Seguidamente situamos los alfiles a continuación de los caballos. Y ahora pasamos al rey y a la dama. ¿Da igual dónde colocarlos? No da igual. La dama siempre va en la casilla de su color. La dama blanca va en una casilla blanca y la negra en la casilla oscura. Observa que deben quedar alineadas. Finalmente sitúa el rey en la casilla que ha quedado libre. Ahora estás listo para jugar. En ajedrez cada bando mueve una vez por turno. Y tradicionalmente las blancas realizan la primera jugada. Ahora que el tablero ha quedado preparado, es tu turno para mover por ambos bandos. Con idea de mejorar en ajedrez, necesitas aprender la notación, lo que a menudo se conoce como el lenguaje del ajedrez. Cada casilla del tablero tiene su nombre, que en realidad es una coordenada. Como ya comentamos, el conjunto vertical de casillas se llama columna y el horizontal fila. Cada columna del tablero tiene una letra, comenzando a la izquierda del tablero por la A y terminando a la derecha por la H. Cada fila del tablero tiene su número, comenzando por el 1 en la parte del tablero de las blancas y llegando hasta el 8 en la parte del tablero de las negras.
Cada casilla recibe el nombre de su coordenada. Conozcamos algunas casillas. La casilla de la esquina inferior izquierda se nombra como A1. Observa que situamos primero la letra y luego el número. Echemos un vistazo y veamos dónde coinciden la columna E y la cuarta fila. Como las flechas apuntan a E4, la casilla se nombra como E4. Pasemos a una diagonal comenzando por A1 y recorriendo todo el tablero hacia arriba. Observa que llegamos hasta la casilla H8. Entre ambas casillas está B2, C3, D4, E5, F6 y G7. Juntas forman la diagonal A1-H8, ya que la diagonal comienza en A1 y termina en H8. Ahora que has aprendido a identificar cada casilla del tablero, llega el momento de aprender la notación de las jugadas de ajedrez. Cada pieza se identifica con una letra para su anotación. En este ejemplo, la letra del rey es una R mayúscula. Si es el turno de las blancas, supongamos que el rey va a moverse a la casilla E2. La forma de describir esta jugada es nombrando primero la letra de la pieza, en este caso una R mayúscula, y después la casilla a la que mueve, E2. Recuerda, una pieza siempre se identifica por una letra mayúscula. La letra de la casilla siempre es minúscula. De modo que tras la jugada rey E2, poniéndolo todo junto, decimos rey E2. Digamos que las negras quieren jugar su rey a D7. En este caso es la misma idea, R mayúscula, D minúscula, 7. Primero la pieza y luego la casilla, rey D7. Usaremos la misma idea para el resto de las piezas. La torre es una T mayúscula, el caballo es una C mayúscula y el alfil es una A mayúscula. Teniendo en cuenta que rey y reina tienen la misma letra inicial, solemos llamar dama a la pieza que representa a la reina, y para la anotación usaremos la D mayúscula, mientras que para el rey usaremos la R mayúscula. Finalmente podrías pensar que el peón es una P mayúscula, sin embargo se escribe solo la casilla a la que mueve. Por ejemplo, si movemos el peón a E4, la notación es simplemente la casilla a la que mueve, E4. Ahora que has aprendido el lenguaje del ajedrez, es tu turno para practicarlo. Ya has aprendido a mover las piezas y hemos mencionado la idea de capturar. Sigamos hablando de las capturas. En ajedrez, cuando capturas una pieza simplemente mueves tu pieza a la casilla de la pieza del oponente, reemplazándola por la del rival. La pieza capturada se retira del tablero. No detienes el movimiento frente a la pieza capturada, sino que la reemplazas por la tuya. Veamos a esta dama capturando el peón. Ahora veamos al caballo saltando por su propia pieza para capturar a la dama. La captura de piezas es una parte crítica de la partida. Sin embargo, no tienes por qué capturar una pieza si no lo deseas. Dicho esto, si puedes capturar más piezas que tu oponente, ganar la partida será más fácil. Una cuestión importante acerca de la captura de piezas que no hemos comentado es ¿cómo las anotamos? Pongamos que en esta posición estás planeando tomar la dama negra con la tuya de B3. Una buena idea. Escribirás la pieza que realiza la captura, en este caso la dama. Por tanto, usamos una D mayúscula. Después anotas una X, que significa captura. Después escribes la casilla de la pieza capturada. Por tanto, después de dama por E6, escribiremos D mayúscula X E6. Veamos otra cuestión sobre la captura. ¿Cómo anotaremos si un peón captura una torre y promociona una dama al mismo tiempo? ¿Suena complicado? No te preocupes, es solo un paso más. Comenzamos anotando la captura. Recuerda, representamos al peón con la letra de la columna en que se halla. En este caso el peón está en la columna B. Por tanto escribiremos una B minúscula. Después describiremos la captura con la letra X, así que B minúscula, X y después la casilla de la pieza que capturamos, A8. Por tanto, B por A8. Hasta aquí tenemos B por A8, pero como se promociona una dama, simplemente hay que añadir al final de la jugada un signo igual y después escribir la pieza en que se promociona el peón.
que usualmente es la dama. De manera que escribiéndolo todo junto tendremos b por a8 igual a dama. Ahora es tu turno para practicar la captura de piezas. Jaque es la palabra que usamos para indicar que una pieza amenaza capturar al rey adversario. Jaque básicamente significa «ten cuidado, rey en peligro». Veamos algunos ejemplos sobre el jaque. ¿Podrías decirme con qué jugada pueden las blancas amenazar al rey enemigo? Correcto, alfil f6 jaque. El alfil amenaza capturar al rey enemigo. Por tanto, las negras deben atender a este jaque. En la próxima lección aprenderemos las 3 maneras de responder al jaque. En esta posición, la torre negra va a amenazar al rey blanco. Después de torre de 1, el rey blanco está en jaque y las blancas deben responder a este jaque. Finalmente, en esta posición, el peón negro está listo para capturar al caballo blanco. Recuerda, los peones capturan con un paso hacia adelante en diagonal. ¿Puedes ver cómo las blancas pueden escapar ante el ataque del peón y poner al rey negro en jaque? Si has encontrado caballo g6 jaque, ¡buen trabajo! El caballo escapa del peligro y ahora el rey negro queda en jaque. Una pregunta final. ¿Cómo anotamos el jaque? Es bastante sencillo. Lo único que has de hacer es añadir el signo más al final de la anotación de la jugada. Esto significa que tras escribir CG6 añades un más al final. Por tanto queda así, CG6 más, indicando que el negro está en jaque. Ahora es tu turno para practicar el jaque. Como hemos visto en la lección anterior, cuando el rey está amenazado debe defenderse del jaque. No puedes ignorar el jaque realizando otra jugada que quieras hacer, dejando tu rey en jaque. Tienes que detener el jaque. Por suerte, tienes 3 maneras sencillas de salir del jaque. La manera más sencilla de detener el jaque consiste en llevar tu rey a otra casilla donde no quede atacada. Así. Otra manera de parar el jaque consiste en bloquear el jaque con alguna de tus piezas. A menudo, la mejor opción para detener el jaque es capturando la pieza que da jaque. Ahora veamos cómo escapas del jaque. Cuando el rey está en jaque y no puede escapar moviendo, cubriéndose o capturando, entonces se dice que está en jaque mate. Esto significa que ganas. O puede ser que sea tu oponente el que gana. Así que el jaque mate es el gran objetivo en ajedrez. No importa quién haya capturado más piezas o cuánto tiempo se emplea ni cualquier otra cosa. Si el rey está en jaque mate, la partida se acaba. Una vez que el rey está en jaque mate, no tienes que sacar al rey del tablero. Es el momento de dar la mano y decir «¡Buena partida!». Ahora es tu turno para dar jaque mate. Existe un desenlace de la partida llamado ahogado. El ahogado se produce cuando tu rey no está en jaque y no dispones de ninguna jugada legal en el tablero. Cuando esto sucede, la partida es tablas, nadie gana. Puedes tener la partida ganada y estar a punto de dar mate, pero si se produce el ahogado, serán tablas. Esto se explica mejor con algunos ejemplos. En esta posición, si es el turno del blanco, la partida será tablas por ahogado, ya que la única pieza blanca, el rey, no tiene ninguna jugada legal que pueda realizar, y el blanco no está en jaque. En esta posición pongamos que las blancas mueven dama c2, quedando a solo una casilla del rey enemigo. Pero observa que el rey negro no está en jaque, y las negras no tienen ninguna jugada legal en esta posición. La posición es de ahogado. Recuerda que en ajedrez nunca puedes estar obligado a hacer una jugada ilegal, por tanto las negras no pueden poner su rey en una casilla en la que puede ser capturado. En esta posición, ¿puedes encontrar la mejor jugada para las blancas? En realidad las blancas ganan en un solo movimiento tras dama b2 mate. Recuerda que tu oponente nunca puede estar ahogado si estás dando jaque. En esta posición las negras parecen estar perdidas. El rey está atrapado en la esquina, las blancas están listas incluso para dar mate en la siguiente jugada, y las negras tienen mucho menos material. Pero el ajedrez es un juego de muchas oportunidades e incluso cuando las cosas van mal podrías tener la oportunidad de salvar o empatar la partida. Fíjate en que el rey negro no tiene jugadas legales y si la dama negra desaparece del tablero serían tablas por ahogado si fuera el turno del negro.
En esta posición, ¿podrías encontrar la manera de que la dama negra desaparezca y provocar un ahogado? Si has encontrado dama por h2 jaque, ¡buen trabajo! Las blancas deben evitar el jaque y la única manera consiste en capturar la dama negra. La única pieza que le queda al negro es el rey, que no tiene ninguna casilla legal en que situarse y no está en jaque. La partida es tablas por ahogado. ¿Cómo se ha salvado el negro? Echemos un vistazo a esta posición. Si las blancas juegan dama c7 no es un movimiento muy sabio, ya que las blancas podrían ganar la partida inmediatamente con dama b7 jaque mate. Pero también dama c7 atrapa al rey negro. ¿Significa eso que es tablas por ahogado? En esta posición no, porque observa que las negras tienen otra pieza. Las negras podrían jugar h3, que permite a las blancas corregir el error anterior y dar el mate con dama b7. Observa que si añadimos otro peón en h3, la posición sería tablas si mueven las negras. Ahora que has aprendido el ahogado, recuerda estar alerta y evitarlo si estás ganando. Y si estás perdido, mantén bien abiertos los ojos y trata de salvar la partida con él. El ahogado solamente es una de las maneras en que una partida puede acabar en tablas. Otra manera es sencillamente acordar el empate. Esto puede ocurrir si ninguno de los dos jugadores ve una forma de ganar. Una persona ofrece las tablas y la otra puede aceptar o rechazar. Otra manera de obtener el empate consiste en repetir 3 veces exactamente la misma posición. Después de la tercera repetición, cualquiera de los dos jugadores puede reclamar las tablas en su turno de juego. O si la partida es online, será tablas automáticamente tras la quinta repetición. Otra manera de quedar en tablas se produce cuando ninguno de los jugadores tiene material para dar mate. Por ejemplo, si quedan solo rey contra rey. Aprenderemos más sobre esto en el futuro. Finalmente, también puedes empatar si se han realizado 50 jugadas por bando sin ninguna captura ni ningún movimiento de peón. Esto impide morirse de aburrimiento, mientras tú y tu rival movéis de un lado para otro sin parar. Ahora es tu turno para practicar las posiciones de tablas. La última regla extraña en ajedrez se llama captura al paso. Esta regla se introdujo cuando se empezó a permitir a un peón dar 2 pasos en su primera jugada. Cuando esto sucedía, a veces un peón pasaba junto a otro del rival que no podía capturarlo, lo que no parecía justo. De este modo se inventó la captura al paso. Presta atención, es difícil. Si un peón de tu oponente avanza 2 pasos, algo que solo puede hacer en su primera jugada, y queda situado directamente junto a uno de los tuyos, entonces, en tu siguiente turno y solamente en ese turno, tienes la oportunidad de capturar ese peón como si hubiera movido solo una casilla. Así. Echemos un vistazo a esto de nuevo. Si un peón avanza 2 casillas y queda junto a otro peón, este puede capturarle inmediatamente en su siguiente jugada. Mueves tu peón a la casilla de detrás del peón enemigo como si hubiera movido solo una casilla y lo capturas, sacándolo del tablero. Puede ser que recibas algunas miradas extrañas si haces esta jugada en una partida con alguien que no la conoce, pero es una regla importante en ajedrez. Ahora que has aprendido la captura al paso, vamos a practicarla. Una de las reglas más extrañas del ajedrez se llama enroque. Esta jugada fue inventada para acelerar el juego y hacer 2 cosas a la vez. Cuando enrocas, tu rey va hacia un lugar seguro en la esquina y tu torre podrá entrar en acción en el centro. Literalmente estás realizando 2 movimientos al mismo tiempo, pero en ajedrez cuenta como una jugada. Puedes enrocar tanto hacia la izquierda como a la derecha. En ambos casos, el rey avanza solo 2 casillas y entonces la torre se mueve de un lado hasta el otro lado del rey. De este modo. Y aquí ves otro tipo de enroque. El enroque es una gran jugada con muchas ventajas si se realiza en el momento adecuado. Sin embargo, hay algunas situaciones que impiden el enroque. Primero de todo, no te puedes enrocar si estás en jaque. Primero debes parar el jaque antes de enrocar. Segundo, no puedes enrocar si el rey pasa por una casilla amenazada o si tras enrocar el rey queda en jaque. Tampoco puedes enrocar si hay piezas entre tu rey y la torre. El camino debe de estar totalmente despejado. En esta posición, tanto las blancas como las negras deben mover una pieza antes de poder enrocar. Tras caballo f3 y alfil c5, por ejemplo, ambos bandos pueden enrocar en el flanco de rey.
Finalmente, no puedes enrocar si has movido antes el rey o si lo ha hecho la torre que va a enrocar. Debe ser el primer movimiento para ambas piezas. En esta posición, el único enroque legal lo puede hacer el negro, ya que el rey blanco se ha movido antes y no se puede enrocar. Observa que las negras solo se pueden enrocar con la torre de H8, dado que la otra torre ya se ha movido. ¿Cómo se anota el enroque? Depende de si te enrocas hacia el flanco de rey o al de dama. En esta posición pongamos que el blanco va a enrocar hacia el flanco de rey. La manera de anotarlo es escribiendo 0-0. Si las negras ahora enrocan hacia el flanco de dama, tendremos que añadir un 0. Por tanto, sería 0-0-0. Una manera que te puede ayudar a recordar esto es observando que en el flanco de rey hay dos casillas entre el rey blanco y la torre. Fíjate que 0-0 contiene dos ceros, así que al enrocar en el flanco de rey hay dos casillas, pues dos ceros. Observa que en el flanco de dama hay tres casillas entre el rey y la torre. Enrocar en el flanco de dama se escribe con tres ceros. 0-0-0. Ahora es tu turno para enrocar. En ajedrez estás constantemente realizando capturas o cambios de piezas en el tablero. Pero ¿cómo saber si estás ganando o intercambiando? Obviamente la dama es la pieza más valiosa, pero ¿qué hay de las otras piezas? Afortunadamente hay una manera sencilla de valorar los cambios basados en un valor numérico para cada pieza. Echemos un vistazo. Cada peón vale 1. Puedes pensar que es $1 si eso te ayuda. El caballo vale 3. Y el alfil también 3. Así que básicamente caballo y alfil valen igual, pero en muchas posiciones los alfiles son mejores y en algunas los caballos son mejores. La torre vale 5 puntos y la dama vale 9. ¿Y qué hay del rey? Es lo más valioso de la partida. Revisemos todo esto. Los peones valen 1, los caballos valen 3, los alfiles también 3, las torres valen 5 y la dama vale 9. Vamos a echar un vistazo a diferentes posiciones y decidamos si es una buena o mala idea cambiar piezas. En esta posición, ¿tienen las blancas algún cambio? Sí, las blancas pueden cambiar una torre por una dama. ¿Es un buen cambio? Absolutamente. Este es un gran negocio para las blancas. Las blancas ceden una pieza de 5 puntos la torre por una pieza de 9, la dama. Las blancas ganan 4 puntos tras este cambio. En esta posición las blancas tienen la oportunidad de cambiar una torre por un caballo. ¿Es un buen trato? Las blancas ceden una pieza de 5 puntos capturando una pieza de 3 puntos. No es un gran trato. Las blancas pierden 2 puntos tras este cambio. Echemos un vistazo a una posición más. En esta posición las blancas pueden jugar torre por D8 cambiando una torre por otra torre. ¿Es un buen cambio? Parece que el trato no está mal. Digamos que el alfil retoma ofreciendo un cambio de alfiles y se produce un nuevo intercambio, alfil por alfil. Tras todos estos cambios, las blancas no han ganado ningún material, cada bando ha cambiado una torre y un alfil. Observa que las blancas tenían un peón de más desde antes de cambiar las piezas, así que la posición blanca sigue siendo bastante buena. ¿Pero había una mejor manera de tratar la posición? Echemos un vistazo. Cuando tienes la oportunidad de provocar cambios de piezas, recuerda comprobar todas tus opciones primero. ¿Era torre por D8 la única manera de cambiar piezas? Observa el alfil blanco. Las blancas pueden jugar alfil por D8. Las blancas cambian un alfil de 3 puntos por una torre de 5 puntos. Recuerda, suele ser una buena idea comenzar capturando con tu pieza menos valiosa. Supongamos que las negras retoman con la torre. Las blancas tienen ahora la oportunidad de cambiar torres. 5 puntos por 5 puntos. ¿Es un buen negocio para las blancas? Puedes pensar que da igual, pero recuerda esta idea. Cuando vas ganando material te interesa cambiar piezas. Cuando tienes material de menos, te interesa evitar cambios y tratar de complicar la posición. Como las blancas tienen material de más, es una buena idea cambiar torres. Las blancas tienen ahora un final muy favorable, con una torre a cambio de un alfil y un peón de más. Ahora que has aprendido el valor de las piezas, veremos si puedes usar estos valores para decidir cuándo es bueno o no cambiar piezas.
Conoces las reglas y cómo jugar, pero ahora ha llegado el momento de ver las ideas que has aprendido llevadas a cabo en una partida real. En esta partida vamos a ver cómo dos piezas trabajando en equipo pueden ser muy poderosas y cómo un rey rodeado de piezas no siempre está a salvo. Echemos un vistazo. Las blancas comienzan la partida con E4, controlando el centro y abriendo líneas para la dama y el alfil de casillas blancas. Las negras juegan C6, una jugada que no hemos visto todavía. La idea es jugar D5 en su siguiente turno y atacar el fuerte peón de E4. Las blancas juegan D4 ganando más espacio en el centro y abriendo paso al otro alfil. Las negras rompen en el centro con D5, amenazando capturar el peón de E4 en su siguiente jugada. Cuando tu rival amenace capturar una de tus piezas, es lógico preocuparse. Recuerda, es posible hacer cambios como el de un peón por otro. Lo que no quieres es dar tus piezas a cambio de nada. En esta situación, las blancas podrían avanzar el peón a E5, podrían capturar el peón de D5 o, como en la partida, podrían proteger el peón y desarrollar una pieza con caballo C3. Tras D por E4, caballo por E4, el blanco retoma el peón dirigiéndose al centro. Las negras juegan caballo D7, desarrollando el caballo y preparando en su siguiente jugada caballo de G a F6, con idea de retomar con el caballo de D7 en caso de que las blancas cambien en F6. El inconveniente de esta jugada es que el alfil de casillas blancas queda bloqueado, y observa también que el rey negro queda sin jugadas. Echemos un vistazo y veamos si esto supone un problema. Las blancas juegan alfil C4, activando el alfil en una poderosa diagonal y apuntando hacia el punto más débil en la posición de las negras, la casilla F7. Las negras juegan caballo G F6, atacando el caballo blanco. El blanco juega caballo G5, evitando el ataque del caballo y uniéndose al ataque que ya realiza el alfil de C4 sobre el punto F7. En esta posición el negro debería jugar E6, bloqueando el ataque del alfil de C4 sobre la casilla F7. Pero las negras no tienen sentido del peligro en esta posición y juegan H6, atacando el caballo y asumiendo que se retirará. ¿Puedes encontrar la jugada blanca que gana la partida de inmediato? Correcto, alfil por F7. Las blancas dan mate, amenazando capturar el rey de las negras. Observa que el rey está rodeado, o mejor dicho, atrapado por sus propias piezas, y no puede escapar del ataque. Has aprendido mucho hasta ahora. Llegó el momento de repasar lo aprendido y echar un vistazo a las siguientes lecciones.